Mis colegas, la doctora Melanie Montes, coordinadora del programa de maestría en educación en Campus Tijuana, y la doctora Carla Díaz López, coordinadora del programa académico en Campus Mexicali, y su servidor, el doctor Edgar Jiménez, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral denominada El manejo inteligente del miedo en tiempos de pandemia. A todos nuestros alumnos del programa de maestría y doctorado en educación, así como profesores que nos acompañan, sean todos bienvenidos. Alejandra Molina es licenciada en Psicología Clínica, egresada de CETIS Universidad, especialista en el manejo inteligente de las emociones. Ha escrito más de 10 libros enfocados en desarrollar múltiples áreas de la inteligencia emocional de niños y adolescentes. Es cofundadora de Edufame, empresa virtual dedicada a educar a las familias sobre el manejo inteligente de las emociones, y es productora de videos psicoeducativos destinados a la mejora de la comunicación y el manejo emocional. Ha sido docente en todos los grados educativos, desde preescolar hasta la universidad. Es creadora de los programas escolares Conoce tus emociones y Aprendiendo a manejar mis sentimientos, que actualmente llevan escuelas de diferentes estados del país. Actualmente trabaja como terapeuta, conferencista y escritora en la ciudad de Tijuana. Antes de iniciar con esta conferencia, queremos agradecer a la maestra Norma Cervantes, profesora de CETIS Universidad Campus Tijuana, por todas las gestiones realizadas para contar con la presencia de nuestra distinguida invitada. A todos nuestros invitados que están conectados en este momento, les comunico que al finalizar la conferencia dejaremos un tiempo destinado para preguntas. Suplicamos que las preguntas las hagan llegar a través del chat, donde la doctora Carla Díaz López, coordinadora del programa de maestría de Campus Tijuana, Ensenada, se encargará de hacerlas llegar a nuestra invitada. Alejandra, bienvenida a tu casa, el escenario virtual es tuyo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí con tantos compañeros maestros. Voy a comenzar aquí por compartir pantalla para poder iniciar esta presentación. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con CETIS Universidad porque es mi escuela favorita. El día de hoy te quiero hablar del cuidado emocional en la nueva normalidad docente. Y para comenzar, nada más quiero asegurarme que ustedes puedan ver mi pantalla. Y ya estamos listos, ¿verdad, Edgar? ¿Todo el mundo la puede ver? Listo. ¿Todo el mundo? Perfecto. Pues ahora sí. Voy a empezar por recordarte algo muy importante. Dentro de tu cuerpo existe una inigualable red de neuronas encargada de activar las diferentes respuestas emocionales. Dentro de todos los estudios neurológicos que se han hecho en los últimos tiempos, cada vez hay más información sobre las diferentes áreas del cerebro que se encargan de entender la culpa, la vergüenza, el miedo, la tristeza, el enojo. Y con esto te puedo decir que en todo momento, no importa qué estés haciendo, tus estados emocionales están activos, pueden ser uno, dos o varios a la vez. Y hoy, en estos tiempos de pandemia, para yo poder explicarle esto a niños y adolescentes y transmitirlo a programas escolares, la mejor manera que he encontrado de hacerlo es a través de imaginar que estos circuitos neurológicos que ha descubierto la ciencia funcionan como si fueran una especie de botones. Entonces yo les digo a los jóvenes y a los niños, es como si dentro de nuestro cerebro hubiera algo que encendiera el botón del miedo, y esto viaja por todo nuestro cuerpo. La emoción del enojo no nada más se queda en el cerebro. Tenemos otra que se llama el disgusto, el miedo, la vergüenza, la tristeza, la culpa. Y quiero que sepas que es muy importante para poder hablar de emociones, saber y conocer la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿ok? Las emociones, según los neurólogos y los neurocientíficos, se caracterizan porque son redes neurológicas ya identificadas en tu sistema nervioso y en el mío. Y de cada una de las emociones se derivan muchos sentimientos. Por ejemplo, cuando nos sentimos vacíos o nos sentimos solos o nos sentimos deprimidos, posiblemente esté activa dentro de tu sistema nervioso la emoción de la tristeza. Quizás sientes como una pesadez, remordimiento. Muchas veces esto se asocia con la emoción de la culpa,
Y bueno, el miedo es cuando nos sentimos preocupados, nerviosos, estresados, ansiosos, y hay muchísimos sentimientos que se asocian con el miedo. Cuando nosotros hablamos de emociones, básicamente lo que nos dice la neurociencia es que el enojo, el disgusto, el miedo, la vergüenza, la tristeza y la culpa son las emociones que han sido ahora sí que clasificadas desde hace varios años. Esto ya tiene mucho tiempo porque se estima que de cada artículo de investigación científica que ha estudiado las emociones, hay uno enfocado a emociones positivas y otro enfocado a emociones negativas. Por lo tanto, la clasificación de los diferentes estados emocionales eh, negativos está mucho más clara desde hace mucho tiempo. En cuanto a las emociones positivas, al menos en los 15 años que llevo yo buscando información documental para entenderlas y explicárselas en los programas educativos, he encontrado que en este momento nos dicen que existe la calma, la felicidad y el amor. Quiero dejar bien claro que estoy segura que en décadas más adelante es posible que haya más botones del lado derecho. ¿Por qué? Porque el estudio de las emociones positivas está en pañales en comparación con el estudio de las emociones negativas. Sin embargo, yo he encontrado que para poderle explicar a mis pacientes y a los alumnos y a los maestros lo que significa el bienestar emocional, no se necesitan más botones del lado derecho. ¿Por qué? Porque una persona que durante el día experimenta calma, amor y felicidad de manera equilibrada e intermitente, significa que esta persona tiene equilibrio emocional. Es decir, siempre que buscamos equilibrio emocional o bienestar en una persona emocional, significa que estamos buscando que cada vez haya más momentos de calma, más momentos de amor, más momentos de felicidad. Y cuando pienses en palabras como agradecimiento, conexión, pasión, me siento comprensivo, todo esto hasta ahorita está asociado con la red neurológica del amor y se dice que son sentimientos del amor hasta donde yo tengo entendido e investigado. Pero esta clasificación es muy didáctica para que nosotros mismos podamos empezar a reconocer qué tanto durante el día experimentamos estos estados emocionales en equilibrio. Esto no significa que tú y yo no vayamos a sentir emociones negativas. Y de ahí es de donde parto en la búsqueda del equilibrio emocional. Si bien es cierto que en la medida en la que tú y yo experimentemos más calma, amor y felicidad, es algo totalmente natural que como ser humano experimentemos emociones como el miedo, el enojo, la tristeza, etcétera. Pero cuando hablo de equilibrio emocional, siempre le explico a la gente que lo que queremos es que cuando se active dentro de nosotros la emoción del miedo, podamos reconocer, razonarla, entenderla para regresar a un estado de calma y tranquilidad. Cuando se active dentro de nosotros la emoción del amor, es lo que, perdón, del enojo, es igual, la vamos a reconocer como algo natural. Sin embargo, la meta en el equilibrio emocional, cuando se refiere a las emociones negativas, es no tener estos botones del lado izquierdo prendidos casi todo el tiempo. Es decir, los botones del lado izquierdo funcionan como una especie de alerta que nos avisa que algo no está bien, que hay algo que corregir y es muy importante regresar o buscar la manera de regresar a un estado de calma, de felicidad o de amor. Y hoy precisamente de esto te quiero hablar porque definitivamente cuando vivimos una situación como la pandemia que hemos estado enfrentando, como los cambios de ser profesores que damos clase en línea, estamos conscientes de que hay más activación de emociones como el miedo, la frustración y el enojo, pero hoy en específico voy a hablar del botón del miedo. Elegí para hablar del bienestar emocional en tiempos de pandemia, hablar del manejo inteligente del miedo como una de las herramientas más poderosas para que tú y yo podamos fluir a través de este proceso. Y escojo el miedo porque según los estudios científicos, el miedo es por definición la emoción negativa que más experimentamos los seres humanos. Entonces, vamos a estar hablando en esta conferencia acerca de cómo manejar el miedo con inteligencia y te garantizo que con las herramientas que te vas a llevar el día de hoy, vas a tener muchas cosas que puedes hacer para que tú, maestro que estás frente a grupo, tú, maestro que estás frente a adolescentes y niños, número uno, te puedas sentir mucho más contento en este equilibrio emocional entre la felicidad, el amor y la calma, ¿verdad?
y de cierta manera también siempre mi deseo al compartir este tipo de conferencias con ilustraciones tan sencillas es que tú también tengas palabras y herramientas para platicar con tus alumnos acerca del manejo inteligente de las emociones. En este caso específico vamos a hablar acerca del manejo inteligente del miedo. Tengo miedo a ser rechazado, tengo miedo a que alguien juzgue mi trabajo porque estoy en casa y me están viendo los papás, tengo miedo a que mis clases en línea no sean suficientemente buenas, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo a la muerte, tengo miedo de equivocarme, tengo miedo de perder mi trabajo, tengo miedo de perder a un ser querido. Son algunos de los miedos más comunes que estamos enfrentando en este momento. Y bueno, sabiendo que los miedos son algo natural, hoy vamos a ver cómo cualquiera de estos miedos que están en pantalla y cualquiera de los miedos que tú puedas estar viviendo en este momento van a poder ser trabajados y, como digo yo, hasta el punto en el que tu botón del miedo lo puedas apagar y puedas regresar a un estado de calma. ¿Para qué sirve el miedo? Esta es la primera pregunta que les explico a mis adolescentes en mi programa Conoce tus emociones. Yo siempre les digo que todas las emociones tienen la función de comunicarnos algo y al mismo tiempo tienen la función de impulsarnos a actuar de maneras determinadas. Y el miedo es la emoción que nos avisa que un deseo o una necesidad nuestra se encuentra en peligro. Es decir, no siempre es que tu vida está en peligro. Por eso es natural que a veces sentimos miedo en diferentes momentos del día sin que realmente nuestra vida esté en peligro. Sin embargo, muchas de las necesidades que tenemos en el día a día se relacionan directamente con nuestra sobrevivencia. Entonces, cuando nosotros sentimos miedo, solamente es una alerta que nos avisa que un deseo o una necesidad se encuentra en peligro. El deseo está en peligro de cumplirse, la necesidad está en peligro de no ser atendida. Y el miedo nos impulsa a encontrar una manera de protegernos. Y tiene 4 impulsos básicos que vamos a estar hablando con más detalle más adelante. Es huir, es paralizarnos, es atacar, o en el caso del ser humano, a veces también el llanto es un mecanismo que nos impulsa a protegernos en situaciones amenazantes. Solo que vamos a ver que estos 4 impulsos muchas veces actúan en nuestra contra y por eso es importante saberlos manejar. Para poder entender con más profundidad cómo funciona el miedo, una de las cosas que todo docente tiene que tener conciencia es qué es lo que sucede cuando nosotros sentimos miedo dentro del cerebro humano. Es decir, qué sucede en tu cerebro y en el mío cuando sientes miedo. Entonces, siempre les platico la historia de una alumna que tenía mucho miedo cada vez que veía ecuaciones algebraicas en el pizarrón. Y decíamos, pero ¿cómo es posible que unos símbolos como 2xy más 4x, ¿no? Más 4, está mal mi ecuación, 2y más 4x más 35 igual a 58, activen una reacción emocional cuando en realidad no peligra nuestra vida, ¿no? Resulta ser que tú y yo en el cerebro tenemos una parte que se conoce como hipocampo, que funciona como un almacén de memorias amenazantes. Y el hipocampo se comunica directamente con la amígdala, que es mucho más chiquita que este diagrama, solo que para términos didácticos la hago grandota. Y la amígdala funciona como si fuera un botón del miedo. Es decir, cada vez que llegue información a nuestro cerebro, como esta ecuación algebraica, en algunas personas este recuerdo es una memoria amenazante. Puede ser que este recuerdo de las matemáticas amenazara su necesidad de sentirse aceptados, de sentirse valiosos y competentes o de sentirse amados. Y entonces se activa esta parte, este almacén de memorias amenazantes para comunicarnos que hay una situación que amenaza nuestras necesidades o deseos y a partir de ello se comienza la activación de la respuesta del miedo. Pero una de las cosas que más me llama la atención, y esto lo puedes encontrar en el libro de Inteligencia Emocional de Goleman, es que una vez que se activa la respuesta del miedo, manda llamar a 2 hormonas que son comúnmente conocidas como adrenalina y cortisol. Y una de las características del cortisol es que empieza a inundar todo nuestro torrente sanguíneo para decirle a nuestros sentidos que solamente identifiquen el peligro. Para mí es como si tuvieras esta hormona que está viajando por todos nuestros sentidos diciendo, vista, identifica todos los peligros, olfato, reconoce todos los olores peligrosos, oído, cualquier sonido, tienes que estar pendiente. Y así, por eso te puedes dar cuenta que cuando estás viendo una película de miedo y alguien te toca,
brincas, ¿ok? Y aquí, cuando tú y yo estamos en una selva, en medio de una situación donde hay bestias salvajes, está perfecto que se active todo esto, porque tú estás corriendo para protegerte de la amenaza, y entonces si ves a lo mejor una tarántula que está bajando, reaccionas con mayor velocidad o algún sonido, puedes encontrar un refugio de manera más ágil. Sin embargo, cuando estamos tú y yo sentados en un escritorio, manejando un automóvil y constantemente está activa esta alerta, lo que empieza a suceder es que empezamos a ver todas las situaciones del mundo mucho más grandes de lo que realmente son. Una característica de una persona que tiene constantemente encendida la emoción del miedo es que tiende a ver todo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que realmente es. Por eso una persona que se dice a sí misma ser nerviosa, lo que significa que su estado emocional promedio es estar nervioso, es que tiende a ser muy pesimista porque es como si trajera lo que yo llamo los lentes del miedo, los lentes que te hacen ver todo más grande o más peligroso. Tengo un recuerdo de cuando hace varios años, como 25 años, estaba yo mi primer año dando clases en preescolar, que fue donde inicié mi carrera como docente. Y entonces nos pedían que estuviéramos en la puerta para saludar a los niños. A mí solamente me tocaba estar a la orilla de la puerta, pero tenía una compañera que le tocaba agacharse, darle besito a los niños y decirles que pasaran, ¿no? Y que pasaran y que dejaran su lonchera ahí en el salón. Entonces me acuerdo que había una señora que era especialmente nerviosa, que visto desde términos de entender las emociones, es una señora que vive o ya se acostumbró a vivir constantemente con su circuito neurológico del miedo encendido. Y esa mañana estábamos saludando a todos los niños, mi compañera se agachaba y les daba un beso a cada chiquito, cuando de pronto se agachó ella a amarrarse las agujetas de los zapatos. De pronto, el niño de esta señora, que era especialmente nerviosa, se bajó y no lo saludó de beso. Y tengo el recuerdo de que se hizo un súper chisme, así de que cómo es posible que no haya saludado a mi niño, la trae contra él, le quiere bajar la autoestima. Es como que me acuerdo de eso y en aquel entonces yo decía, ay, esta señora está bien rara, o sea, ¿por qué ve las cosas así? Pero no sabía tanto de las emociones como sé ahora. Y ahora lo que entiendo es que esta señora tendía a magnificar todo, no porque era una mala persona, sencillamente porque era una persona que ya ni se había dado cuenta que vivía constantemente con el botón del miedo prendido, como les digo yo a los niños. Y entonces muchas de las cosas que quizás nosotros veíamos con mayor tranquilidad, ella las hacía muy grandes. Y eso que en aquellos tiempos, cuando yo daba clases en preescolar, no había grupos de WhatsApp de papás, ¿verdad? Ahorita esto se ha hecho así como más intenso. Y bueno, a mí me queda muy claro que cuando tú y yo estamos constantemente asustados, tenemos una percepción distorsionada del mundo y por eso es muy importante que en estos tiempos de pandemia tú y yo reconozcamos cómo está nuestro nivel de miedo y vamos a ir más adelante dando más herramientas para esto. Te platicaba de la alumna que estaba en el salón de clases, que había visto esta ecuación algebraica, que se había activado su emoción del miedo. Pues una vez que se enciende la amígdala le pide al cerebro que identifique todas las posibles amenazas. Y esto hace que el cerebro empiece a generar pensamientos amenazantes como todos se van a burlar de mí, cada vez se va a poner más complicado, la maestra va a pensar que no puse atención, mi papá me va a regañar si vuelvo a reprobar, la última vez en el examen se me olvidó todo. Y mientras tú empiezas a permitir que el miedo invada todos tus sentidos, puede llegar un momento en que sientes como una sobrecarga de pensamientos que por lo general no son producto de una situación real. Lo que quiero decirte es que sentir miedo constantemente hace que tu cerebro de manera automática genere una serie de pensamientos amenazantes, pero estos pensamientos en la mayoría de los casos ni siquiera son pensamientos basados en una situación real, es decir, se le llaman miedos imaginarios o irracionales. Y esto se puede dar en tal intensidad, sobre todo si te empiezas a creer todos estos pensamientos, que eventualmente tu sistema, tu corteza prefrontal se encuentre totalmente bloqueada para razonar y entonces se queda únicamente activa
las zonas del cerebro que compartimos con los reptiles. A mí sí me dejó muy preocupada saber que cuando siento mucho miedo, un reptil, o sea, una lagartija y yo, tenemos las mismas zonas del cerebro predominantemente en actividad. Y eso hace que nuestro razonamiento se vuelva transductivo. Cualquiera que haya estudiado a Piaget en algún momento de su carrera universitaria, te acuerdas de que los niños chiquitos, los que están en preescolar, tienen razonamiento intuitivo o pensamiento transductivo, lo que significa que toman piezas separadas de la información y llegan a conclusiones que no tienen lógica. Es el típico caso del niño que lo llevan un día al hospital a recoger a su hermanito y al día siguiente el niño se rompe el bracito, lo llevan al hospital y el niño de 5 años dice, ¿venimos por otro hermanito, papá? Ese es el tipo de razonamiento tierno y simpático que tienen los niños de 5 años. Sin embargo, cuando tú y yo sentimos miedo, no sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las zonas del cerebro encargadas de activar este tipo de respuestas emocionales terminan de madurar en nosotros alrededor de los 25 años y la zona encargada de regular y manejar nuestras emociones se termina de formar y madurar entre los 26 y los 28 años. Esto significa que si esta zona que nos permite razonar con nuestro potencial al máximo está bloqueada, nuestro razonamiento se vuelve muy primitivo. Y por eso, en muchas ocasiones, cuando tú y yo sentimos miedo, es el típico caso de la señora que se encuentra el celular del esposo, voltea a ver, ve un corazoncito y su mente ya generó una imagen de una situación imaginaria que está fuera de la realidad. Por este tipo de funcionamiento neurológico, cuando se activa la respuesta del miedo, los neurocientíficos estiman que 9 de cada 10 miedos son producto de razonamientos incompletos, de un pensamiento transductivo, de un pensamiento irracional. Y de ahí la importancia de saberlo manejar con inteligencia. No te preocupes, hoy te vas a ir con muchas herramientas para saberlo hacer, pero por eso creo que tenemos que empezar por reconocer qué pasa dentro de nosotros. En el segundo punto que te quiero compartir es el hecho de que es fundamental de que cada docente, y ahí está mal escrito, les ofrezco una disculpa, estoy viendo el error, dice de que cada docente tenga conciencia sobre el manejo inteligente del miedo para su manejo y bienestar emocional y físico. Para ello es muy importante reconocer que el miedo se esconde detrás de muchas conductas negativas. Es decir, a través de muchos años algo que he descubierto es que a la mayoría de nosotros no nos educaron para reconocer nuestros miedos. Muchas veces a nosotros nos hicieron inconscientemente reprimir todos estos estados emocionales y por eso a veces no los podemos reconocer. Para ello, quiero recordarte lo mismo que te dije hace ratito. El miedo tiene 4 impulsos muy comunes, ¿ok? Que es huir, paralizarnos, atacar y llorar, ¿ok? Y detrás de estos impulsos, ¿sí? Se encuentran muchas conductas negativas que tienen que ver con el miedo. Te platico esto por el simple hecho de que, al menos en mi carrera profesional como terapeuta, me he dado cuenta que muchas veces los papás, los niños que vienen aquí me dicen, no, no tengo miedo. Sin embargo, es evidente que muchas de sus conductas están relacionadas directamente con la experiencia del miedo. Y te voy a hablar de algunas, le llamo yo las máscaras del miedo, ¿no? La envidia es el miedo a no poder tener o no merecer lo que el otro tiene. Es una activación, hay una contracción en el cuerpo cuando sentimos envidia y como que, hay un autoataque de, ¿por qué no lo tengo? Pero en el fondo, atrás de esta reacción emocional, hay un miedo a no merecer o no poder tener lo que la otra persona tiene. La timidez es el miedo a que la gente me lastime. El ser irresponsable, no sé si te ha pasado, a mí sí, que le pregunto a alguno de mis alumnos, ¿por qué no trajiste la tarea? Y se quedan así paralizados, como si no se movieran. Entonces, muchas veces la irresponsabilidad viene de miedo a no poder, entonces mejor no lo hago, o de miedo a no ver la realidad. El terco tiene miedo a no tener la razón y a no estar en lo correcto y por eso se paraliza. Tanto la irresponsabilidad como la terquedad se relacionan con una parálisis ante el miedo. Lo mismo la timidez, la envidia tiene que ver más con un proceso de autoataque hacia nosotros mismos por no poder tener lo que el otro tiene. El perfeccionista
que es muy rígido, tiene miedo a fallar, entonces muchas veces hace las cosas de manera muy rígida, lo que se relaciona con el impulso de parálisis del miedo. El evasivo o el mentiroso literalmente está siendo presa del impulso de huir del miedo y él tiene miedo a contactar con su realidad o a la responsabilidad. El impaciente está corriendo todo el tiempo, siempre tiene prisa, ¿no? Entonces es una manera, es un miedo, perdón, a no lograr en tiempo lo que desea o miedo a que si no lo tiene en ese momento, ya no lo puede tener. Y bueno, el controlador tiene miedo a muchísimas cosas, pero entre algunos está el miedo a que me falle la persona a quien deseo controlar, miedo a que el otro no sea capaz de hacer las cosas por sí mismo. No sé si les ha tocado algún papá que tenga tendencia a controlar a sus hijos en lugar de como poner límites con claridad y con asertividad. Son muy, muy controladores. Bueno, muchas veces en estos casos son papás que tienen miedos no identificados y no resueltos, ¿no? Y entonces está el miedo pulsando así de manera constante y continua. Como te enseñé hace ratito, el miedo te impulsa a que huyas, cuando huir no sirve, te paralizas como los animalitos cuando se sienten amenazados, las lagartijas se hacen las muertas, cuando un animal se siente muy atacado como una víbora agrede, ataca, y los seres humanos también en ocasiones lloramos. El bebito tiene esta reacción natural del miedo porque sabe que ante el llanto su mamá va a ir a protegerlo. Sin embargo, todos sabemos que en la medida en la que vamos aprendiendo a manejar nuestras emociones con inteligencia, tenemos que ir sustituyendo el llanto por peticiones, por el diálogo, por saber lo que necesitamos, por darnos a entender, ¿no? Y tenemos que ir también sustituyendo estas reacciones emocionales de huir, de paralizarnos o de agredir por respuestas mucho más inteligentes que realmente resuelvan los problemas que tenemos frente a nosotros, ¿no? Entonces, fíjate cómo aquí vamos a ver huir, paralizarse, atacar y llorar. Me encanta ver cómo cuando un alumno no está poniendo atención en clase, muchas veces está asustado de no poder este, con la materia, de no poder con las situaciones que tiene en casa y entonces su atención se dispara y se va por otro lado. Yo siempre les digo a todos los psicólogos y a todos los maestros que siempre que te digan que un alumno tiene déficit de atención y ya están a punto de darle medicamento, hagan un alto a detenerse y ver si en realidad su bioquímica, lo que está pasando en su cerebro, más que ser un defecto neurológico, una situación, un imbalance neurológico, no es producto de miedos que están en su hogar y dentro de su vida que no están siendo resueltos. Es muy, muy importante reconocer que a veces las conductas de falta de atención de nuestros alumnos o incluso las nuestras tienen que ver con personas que viven constantemente con un sistema nervioso activando la respuesta del miedo, que los hacen huir aquí adentro, ¿verdad? Correr y entonces hace que no sea fácil poner atención. Y cuando se resuelve el miedo de raíz, entonces la mente regresa a un estado de calma, de poder entender y recibir, y el niño está mucho más receptivo a todos los contenidos de la materia. Cuando le amenazamos a algo, más te vale que te pongas los zapatos, estamos nosotros con el impulso de atacar. Cuando insultamos a alguien también, en el fondo muchas veces hay miedo. El terco se paraliza, el que miente huye, el que menosprecia, ¿tú qué? ¿Eso qué? ¿A mí qué? Es un impulso de atacar. El irresponsable muchas veces está paralizado ante la posibilidad de no poder, ¿verdad? El evadir es otra manera de huir. El sentirse víctima, todos aquellos que a veces utilizamos el lenguaje de, ay, pobre de mí, mira lo que me hicieron y todo, viene del impulso de llorar y el invalidar a los demás, el no tomarlos en cuenta, es una forma de atacar para sentirnos muchas veces tranquilos y protegidos. Antes de llegar al manejo inteligente del miedo, te voy a compartir un ejercicio que viene en mis libros de niños y adolescentes, que es el miedómetro. Y el miedómetro es un instrumento gráfico muy sencillo creado por mí con el objetivo de poder enseñarles a los niños en qué nivel de miedo vivimos constantemente. Y además nos permite entender con mayor facilidad y de manera más visual cómo manejar el miedo de forma inteligente. En el nivel 0 del miedómetro se encuentra la calma. Y bueno, el estado de la calma se caracteriza porque tú y yo sentimos paz, tranquilidad, serenidad, todo está en orden
y te permites disfrutar el momento. Esto, por supuesto, tiene que ser sin el consumo de sustancias alcohólicas, ni ninguna droga, ni el cigarro, ni el vape. Cuando realmente estás en el nivel cero a través de lo que piensas y lo que haces sin depender de sustancias, significa que en realidad estás en ese nivel. Si tú necesitas de un cigarro o de una bebida alcohólica para estar en el nivel de la calma, significa que estás engañando bioquímicamente a tu cerebro para tener este estado emocional de calma, pero no lo has logrado por ti mismo. Y hoy quiero dejar bien claro que todos tenemos el poder de vivir en un estado de calma predominantemente si nos lo proponemos. Es decir, la persona que dice yo nací nerviosa, sí, puede ser que su temperamento tienda a activar con mayor facilidad la respuesta del miedo, pero eso no significa que pueda dejar de ser una persona nerviosa. Entonces, cuando nosotros estamos en este estado de paz, de tranquilidad, debemos recordar que es cuando nuestro sistema inmunológico está al 100. Cuando hicieron un experimento que es bien famoso, en el que ponían a dos grupos de personas, habían 100 personas que experimentaban emociones de paz, tranquilidad, de felicidad y amor a través de videos que les ponían. Y los otros 100 personas les pusieron videos que los hacían experimentar miedo, enojo y emociones negativas. Después de que ellos estaban expuestos a 1 hora de estos videos, a las 100 personas de ambos grupos los exponían con este spray salino, tenía el virus de la gripa común, y se los ponían y se dieron cuenta que del grupo de las personas que estaban en un estado de calma, de tranquilidad o de felicidad a través de los videos, solamente 30% se enfermó de gripa. Y en cambio, en el grupo de personas que fueron expuestos a emociones de miedo y de enojo, más del 70% contrajo la enfermedad de la gripa. Es decir, aquí no crean que tenían cubrebocas, ni la sana distancia, ni que me puse mi gel, nada. Aquí les ponían directamente el virus a manera de spray en la nariz. Y se me quedó súper grabado que el 70% de las personas que experimentaron estados de calma y estados emocionales positivos a través de los videos no se enfermó. La diferencia fundamental es que en el primer grupo, en donde estaban tranquilos, su sistema inmunológico estaba sano, activo, presente. En otro experimento, y este se está comprobando ahorita, hay un señor que se llama Joe Dispenza, que le encanta hacer muchas investigaciones científicas sobre lo que pasa a través de las emociones negativas. Y hay otro también que está en Inglaterra, cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero también se han dedicado a hacer este tipo de estudios. Han encontrado que después de una serie de minutos y horas donde las personas pasan experimentando emociones negativas, perdón, positivas, se activa un anticuerpo que se conoce como inmunoglobulina IgA, que es uno de los más importantes en este momento para defendernos de cualquier virus. Te recuerdo que se estima que existen más bacterias alrededor de nuestro organismo que habitantes sobre la Tierra. Y la razón por la cual la mayoría del tiempo nosotros no estamos enfermos no es porque te pusieron una vacuna o porque tuviste suerte. La mayoría de los otros, los que en este momento tenemos un estado de salud bueno, es porque tienes un sistema inmunológico que está sano. Por lo tanto, uno de los puntos más importantes en esta pandemia para no vivir asustados del virus es reconocer qué estamos haciendo por nuestro sistema inmunológico y a través de nuestras emociones para saber qué estamos haciendo para estar en un estado de calma y tranquilidad, porque sí se puede. Y para allá voy. Vamos a suponer que en este momento, el otro día me pasó esto, hace una semana estaba dando esta misma plática y me acordé que no había pagado el teléfono y ya se me había pasado la hora de pago. No había empezado a dar la plática cuando 10 minutos antes me acuerdo que no había pagado el teléfono y ya se había vencido, ¿no? La fecha de pago. En ese momento se enciende mi nivel de preocupación, que es un pensamiento que produce tensión en mi cuerpo, que sirve para impulsarme a resolver o prevenir problemas. Acto seguido, subo, aquí estoy obviamente en mi casa, su casa, subo con uno de mis hijos y le digo, mi amor, ¿puedes ir a pagar el teléfono, por favor? Y me dijo, claro que sí, mamá. Entonces fue y ya pagó el teléfono y entonces, gracias a que él fue, pagó y me hizo así, ya lo pagué, entonces regresé a un estado de calma. Lo que quiero decirte es que la preocupación sirve para eso, es esa pequeña alerta que te avisa que hay algo que resolver, ¿ok? Es muy sana porque te activa, pero en un manejo inteligente del miedo, tú y yo deberíamos de regresar a un estado de calma y de tranquilidad.
Sin embargo, por malos hábitos, porque no nos han enseñado a manejar nuestras emociones con inteligencia, muchas veces pasamos de un estado de preocupación a tener más pensamientos preocupantes. Es como si en aquella ocasión yo hubiera estado, híjole, ¿y si no lo paga? ¿Y si se le poncha la llanta? ¿Y si no llega? ¿Y si choca en el camino? ¿Y si no sabe usar el cajero? Porque era la primera vez que lo llevaba que pagar el teléfono. Y entonces yo hubiera dejado o pasado de un estado de preocupación a un estado de nerviosismo, que es cuando yo estoy con más pensamientos preocupantes, con mariposas en mi estómago puede ser, hubiera estado quizás inquieta o un poco más tensa. A veces ya cuando estamos en este nivel nos están sudando las manos. Y bueno, tristemente hay personas que se acostumbran a vivir así, que creen que es normal vivir en ese estado de tensión. Y cuando el estilo de vivir nervioso ya es parte de tu automático, le llamo yo, ya se volvió parte de que tu sistema nervioso está así todo el tiempo, se dice que tú y yo sufrimos de ansiedad. Aquí generalmente estamos inundados de pensamientos preocupantes o tensionantes, es común que haya dolores de cabeza, dolores de estómago, hay gente que a veces siente presión en el pecho, puede haber movimientos constantes de las extremidades e incluso sudoración intensa. Cabe mencionar que no por estar en el nivel 3 significa que te suden las manos. Hay personas que no les sudan las manos y sin embargo siempre les duele la cabeza o siempre les está doliendo algo, alguna parte del cuerpo, el oído, aprietan la mandíbula, o sea, sienten como diferentes situaciones, gastritis, colitis, dermatitis, todas estas son enfermedades relacionadas con vivir en estos niveles 2 y 3 del miedómetro, ¿ok? Y a veces no los vemos porque ya nos acostumbramos. Algunos neurocientíficos estiman que la mayoría de los seres humanos vivimos en estado de alerta o de huida 70% del día y de ahí tantas enfermedades relacionadas con vivir constantemente estresados. Y cuando, no sé si te ha pasado que le gritas a tus hijos, cuento tres y si no, ajá, o se te salió el desbordamiento emocional y les gritaste a tus alumnos, si esto te ha pasado, significa que llegaste al nivel de miedo intenso, que tiendes a gritar, a controlar, a insultar o atacar. Cuando en un conflicto insultas a la persona, ya le gritaste, ya dijiste cosas que no querías decir, significa que el miedo comienza a dominar totalmente tus reacciones, ¿verdad? Y bueno, en la medida en la que tú y yo vivamos en los niveles más altos del miedómetro, es más fácil que grites con regularidad. Y mientras vivas más abajo, entonces se vuelve menos común. Y ojalá nunca hayas estado aquí, pero me ha tocado acompañar a muchos pacientes que han estado en este punto donde totalmente están fuera de control, donde hay respiración agitada, palpitaciones, mareos, náuseas, vómitos. Pueden ser ataques de ansiedad o ataques de pánico. Algunas personas llegan al hospital todos los años jurando que tienen un infarto y en realidad lo regresan para decirles, usted lo que necesita es aprender a manejar sus emociones con inteligencia. Entonces, cuando queremos manejar el miedo sanamente, tengo un ejercicio bien padre que te invito a hacerlo en mis libros para adolescentes y para niños, donde durante una semana tienes que ir registrando en dónde se encuentra tu nivel del miedómetro. Si te encuentras tenso, si tienes tensión en alguna parte del cuerpo, no estás en calma, ¿ok? Si te duele el estómago, te duele la cabeza, te encuentras inquieto, no estás en el nivel 0. Realmente tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo y atender dónde se encuentran los diferentes niveles de tensión para reconocer si realmente estuvimos en el nivel 0 durante el día. Esto es un ejercicio de autoobservación y me encanta este ejercicio porque después de él sacan el promedio y entonces se dan cuenta mis jóvenes, mis alumnos, mis niños, si durante esta semana ellos realmente acostumbran a estar en un estado de paz y tranquilidad. Es algo así que viene el ejercicio, así como que vienen tú vas haciendo como que graficando y entonces los niños van registrando hasta qué nivel se encuentran. En los procesos de terapia, cuando me traen las mamás a estos niños que no pueden poner atención en clase, que ya están seguros que les van a dar medicamento, todavía hasta la fecha, en todos los casos, me he encontrado que no nada más los hijos viven en los niveles altos de miedómetro, las mamás o algún papá también. Entonces, muy, muy importante que podamos tomar en cuenta este factor emocional. Y bueno, quizás ahorita estás pensando,
yo vivo en el nivel 3, no te preocupes, ahorita vamos para allá para que cada vez haya más bienestar emocional. Pero antes de llegar al manejo inteligente del miedo, te voy a mencionar 4 conductas que si tú las tienes, dices, ya no las vuelvo a hacer a partir de hoy. La primera, te invito a que cada vez que sientas miedo, no lo hagas grande. Hay personas que se han acostumbrado a hacerlo grande para llamar la atención, para que otros lo rescaten. Esto te hace mucho daño, entorpece tu capacidad de razonar y hace que vivas en los niveles más altos del miedómetro. 2, evita reprimirlo, evita guardarlo. Guardarlo hace muchas veces que termine saliendo a través de diferentes máscaras del miedo, como las acabamos de ver, pero sobre todo lo más importante de estarlo reprimiendo es que no se resuelve. Sentir miedo todo el tiempo, esto no es sano. Si tú en este momento te acabas de identificar como esta persona, quiero decirte que no estás sola, que hay muchas personas que han estado ahí, pero que en ti está el poder para irlo apagando a través de un trabajo interior que puedes hacer. Y obviamente, vivirte como la víctima de la vida es el típico maestro que se la pasa quejándose de sus alumnos, que se la pasa quejándose de sus directivos, que se la pasa quejándose de sus hijos. Esto no funciona, esto te asusta más, esto hace que veas tus miedos cada vez más grandes y lo peor es que hace que te creas tus miedos irracionales. Ninguno de esos 4 son sanos, entonces me pregunta mucha gente, entonces, ¿qué hacemos, no? Seguro estos 8 pasos tú haces algunos, pero lo que hice yo es acomodarlos de manera didáctica para que tanto mis adolescentes como mis niños que llevan mis programas escolares puedan ellos manejar el miedo con inteligencia. Te los voy a compartir. Primer paso, acostúmbrate a identificar cuando sientes miedo. Si eres de los que aprendiste a reprimir estos estados emocionales porque lo vienes viviendo en tu familia, acuérdate que todas estas conductas te permiten reconocer si en realidad estás sintiendo miedo. Cualquiera de estas conductas siempre te dice que se encuentra tu miedo encendido y es momento de resolverlo. Una vez que reconoces esta presión, esta tensión, lo que sigue es recuperar la calma en caso de que tu miedo sea muy intenso. Si tu miedo no es tan intenso, entonces vas a pasar al siguiente paso. Cosas que sirven, seguro que mis lentes del miedo me están haciendo ver todo más grande, ¿verdad? El miedo que experimento es solo una emoción y yo lo puedo hacer menos intenso. Entonces, todo este tipo de cosas, obviamente respirar, platicar con alguien acerca de tu miedo. El chiste es que no estés en los niveles más altos porque si no, es más difícil continuar con los siguientes pasos. En el paso número 3, te recomiendo tomar una pluma y un papel para escribir y expresar con tus palabras a qué le tienes miedo. Oye, le tengo miedo a que me digan que doy mal mis clases. Tengo miedo a ser la mala del cuento con mis hijos. Esa me la dicen muchas mamás aquí en el consultorio. Tengo miedo de enfermarme de COVID, ¿no? Ah, bueno, está bien, son miedos, se vale, se ponen. Y una vez que los plasmas en papel, lo siguiente es identificar los pensamientos que encienden y que fundamentan tus miedos. Lo que te quiero decir es que lo que hace que sintamos miedo en un momento determinado o no, siempre es lo que pensamos acerca de la situación. Hace muchos años estaba dando clases en cuarto de primaria y de pronto empecé a ver que una arañita con puntitos rojos bajaba del techo y gritó una alumna, ¡una araña! Y cuando los vieron la araña, la mayoría de mis alumnos salieron corriendo para pegarse a las orillas del salón porque estaba grande y con puntitos rojos. Pero me acuerdo mucho que me acerqué yo a matar la araña. Quiero decirte que a mí me dan mucho asco las arañas, pero era la maestra y tenía yo que tranquilizar a mi grupo. Entonces tomé valor, me acerqué a la araña para poder matarla y de pronto el alumno me dijo, no, maestra, espéreme, la quiero para mi colección. Pero el alumno yo de repente le vi la cara y dije, este niño está feliz. Estaba sumamente emocionado. Lo único que diferenciaba a este alumno del resto del grupo era que él pensaba que la araña era un espécimen maravilloso que podía completar su colección. El resto de los que estábamos en ese salón de clases estábamos pensando que la araña era algo que nos podía lastimar o herir, ¿no? Y entonces es la diferencia emocional que tenemos. Por eso es muy importante cuando sentimos un miedo detenernos a reconocer cuáles son los pensamientos que sustentan o que encienden este miedo. Vamos a empezar por este. Tengo miedo a enfermarme de COVID, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque no cuido mi cuerpo, porque mucha gente cercana se ha enfermado. Entonces empezamos a encontrar qué es lo que fundamenta nuestro miedo, porque no me doy permiso de descansar y seguro mi sistema inmunológico está súper lastimado. Tengo miedo de que alguien critique mis clases, porque nunca las preparo, porque una mamá está ahí que es muy criticona y me equivoqué.
Entonces aquí vas a identificar si los pensamientos que activan tu miedo son racionales o son irracionales. Aquí vamos a regresar. Tengo miedo de enfermarme de COVID, pues porque no cuido mi cuerpo. Correcto, tienes muchas posibilidades, ¿no? Porque mucha gente cercana se ha enfermado. Claro, incrementas tus posibilidades. Porque no me doy permiso de descansar. Perfecto, ahí está, ¿no? Ahora, entonces, esto significa que este miedo tiene razón de ser. Este miedo es un peligro real y es muy diferente cómo manejas un miedo racional que cómo manejas un miedo irracional. Te voy a enseñar este que me encanta. Tengo miedo de ser la mala del cuento con mis hijos, porque siempre soy la que pone reglas en casa. Si tú y yo nos detenemos a reflexionar sobre la premisa, soy la mala del cuento porque siempre soy la que pone reglas en casa, nos damos cuenta que esto no tiene razón de ser. Es decir, las que ponen reglas en casa a través de los años, no sé si tú te acuerdes de este maestro estricto, exigente, que te ponía límites, correcto, que ponía bien las reglas del salón, que no te permitía o no te recibía ciertos trabajos porque sabía que podías más. Generalmente lo que nosotros experimentamos a ese maestro, a ese profesor que tuvo estas características, es un profundo amor y cariño. Y las malas del cuento, como Maléfica, como Cruella de Vil, pues eran muy malas, porque Cruella de Vil le quitaba las pieles a los cachorritos, se las ponía en un abrigo, y tú al poner reglas no estás haciendo eso. Y Maléfica quería incendiar un bosque y matar a la Bella Durmiente, y tú no quieres matar a nadie. Cuando tú pones límites y cuando tú pones reglas, lo tienes que hacer con la certeza de que eso es un bien para las demás personas, y entonces nos damos cuenta que este miedo es irracional. Si los pensamientos que activan tu miedo son irracionales, cámbialos por pensamientos basados en hechos reales. Por eso es muy útil escribir los miedos en una hoja de papel y los pensamientos que los fundamentan, porque así la mente deja de hacer travesuras si lo ves en una hoja, ¿no? Vamos a intercambiar pensamientos irracionales por racionales. Soy la mala del cuento porque tengo que poner límites en casa. Lo vamos a poner, los maestros que ponen límites son recordados con más cariño que aquellos que no ponen límites, lo que significa que si yo soy una mamá que pone límites, mis hijos me van a recordar con mucho más cariño. Tengo miedo de no tener dinero. Tener dinero consiste en hacerle el bien a los demás y yo soy capaz de hacer el bien. Qué bonito. Y entonces empezamos a intercambiar este tipo de pensamientos. Tengo miedo de no poder aguantar el estrés del semestre. Yo soy capaz de poner mis prioridades en orden para soltar lo que no es importante. Tengo miedo de hablar frente a la cámara de Zoom por miedo a la crítica y al rechazo. La crítica y el rechazo de los demás son inevitables, pero amarme y aceptarme con todo y mis imperfecciones es indispensable para que no me afecte lo que piensen los demás. Y si trabajo este pensamiento una y otra vez, o varios de estos que contrapongan el del lado izquierdo, entonces te vas a dar cuenta que poco a poco el miedo se empieza a desaparecer. Nadie como este Señor me deja ver a mí la importancia de que tú y yo podamos resolver nuestros miedos irracionales. Este Señor nació sin brazos y pies. Su nombre es Nick Vujicic. Y a pesar de su condición, sus papás lo mandaron a la escuela y le dijeron que no se preocupara si no tenía manos ni pies, que lo único que necesitaba era conseguir gente en su vida que fuera por él sus manos y sus pies, porque lo que tenía era una gran inteligencia. Los papás no lo llenaron de miedos irracionales, no vas a poder, mijito, mira, la vida es muy difícil y qué tal que te caes y te lastima y te duele. Los papás dijeron, sí vas a poder. Sí, tienes retos, pero esos retos se pueden resolver. Hoy es un conferencista que ha dado más de 3.500 conferencias a nivel mundial, ¿sí? Y te platica sus retos uno a uno, pero cada vez que te platica su historia, como la primera vez que quiso dar una conferencia en una escuela, le colgaron 42 veces el teléfono. Y sí, se sintió incómodo, sintió miedo, tal vez pensó que no lo iban a recibir, pero no se dejó vencer por sus pensamientos irracionales, porque él tenía una historia que contar. Hoy es un padre de familia, está casado con una mexicana, tiene 4 hijos y cada vez que lo he ido a ver, me recuerda la importancia de que tú y yo estemos bien pendientes de cuántos de nuestros miedos en relación son irracionales. Docente, maestro, directivo, en estos tiempos de pandemia,
Te invito a detenerte. ¿Cuántas veces te has torturado por la noche o te has torturado con tus pensamientos, que son miedos irracionales, para tener un mal momento con tus clases de Zoom? En ocasiones, como una vez, llegó una alumna y me dijo: maestra, estoy muy preocupada y muy ansiosa porque tengo miedo de no pasar la clase de química. Y le digo: ¿por qué tienes miedo? Y me dice: pues porque no he entrado a clases, porque no he estudiado, porque no entiendo nada de lo que dice el maestro y no he cumplido con la tarea. Entonces le dije: qué bueno que sientes miedo. Tu miedo tiene razón de ser. Tu miedo está ahí para decirte que es momento de crear un plan de acción. Siempre que tú y yo sintamos miedo y finalmente reconozcamos que hay una amenaza real, tenemos que sentarnos a hacer un plan de acción. Plan de acción para reducir el estrés de las clases en línea. Número 1, este es el mío, poner en orden mis prioridades. Segundo, recordar que lo más importante no es llenar los libros, sino avanzar en los procesos de aprendizaje de los niños o de los jóvenes. 2, simplificar mis procesos de calificación de tarea. No lo voy a hacer igual que en las clases presenciales, pero puedo encontrar la manera de simplificarlo en este momento. Ser creativo para reconocer más formas de dar clases dinámicas y divertidas. Si sigo paralizado con que tiene que ser igual que antes, yo no voy a avanzar. Hablar con mis directivos para sugerir estrategias que disminuyan la carga de nosotros los docentes. Repartir responsabilidades en casa de forma equitativa. Yo tengo 3 hijos, mis niños, esto es lo que va a pasar, voy a estar en clase en línea, ustedes van a hacer esto, yo voy a hacer esto, tenemos que hacerlo equitativo, tenemos que hacerlo funcional. Y obviamente tenemos que organizar nuestros horarios para el uso de electrónicos porque es totalmente antipedagógico pasarnos todo el día pegados frente a una computadora. Plan de acción para fortalecer mi sistema de defensas. Tengo que hacer ejercicio todos los días o al menos 3 veces por semana, eliminar totalmente la comida chatarra, comer frutas y verduras y alimentos no procesados, cuidar lo que veo en redes sociales porque es la dieta mental que estoy poniendo en mis pensamientos, procurar que en mí prevalezcan emociones positivas y dormir 8 horas diarias. Y entonces, cuando salgo a la calle con mi cubrebocas, con mi gel antibacterial, estoy tranquila porque estoy cuidando mi sistema de defensas, que es el que más me va a proteger en esta pandemia. 8, actúa para cumplir tu plan de acción. Es decir, reconoce tus miedos. Si es muy intenso, disminuye su intensidad, platica con alguien, tranquilízate para poder razonar, escribe en una hoja de papel a qué le tienes miedo, encuentra los pensamientos que fundamentan tu miedo, identifica si el miedo es racional o irracional y cambia estos pensamientos por unos que sí estén basados en el razonamiento lógico. Haz un plan de acción y actúa de acuerdo a él. El 9 de enero del 2002, aproximadamente, creo que fue el 2001 o 2002, el piloto Sullenberger despegó un avión que 30 segundos después de haber despegado, atravesó sus turbinas por una parvada. Y entonces, en pocos segundos se dio cuenta que el avión ya no podía seguir volando. Todos los motores del avión estaban totalmente atrofiados. Cuando lo entrevistaron para la cadena CBS, primero que dijo el piloto es el sentimiento más intenso de miedo que haya experimentado en toda mi vida. Es decir, el piloto no dijo todo está bien, no dijo no siento miedo, dijo siento mucho miedo. Pero lo segundo que hizo fue tranquilizarse porque sabía que su miedo era una emoción que le avisaba que había un peligro real. Y lo siguiente que hizo fue su plan de acción. En la entrevista explicó que tenía que aterrizar el avión en el río Hudson, lo que significa que lo tenía que acuatizar, calculando el ángulo en el que tenía que llegar el avión a cierta velocidad para que el avión no se despedazara a la hora de entrar en contacto con el agua. Su plan de acción estaba increíblemente claro, pero por supuesto que lo que le permitió llevar a cabo este plan de acción fue haber manejado su miedo con inteligencia, haber recuperado la calma, tener claridad de lo que tenía que hacer para poderse concentrar. Ese día, el piloto acuatizó el avión con sus 155 pasajeros, ¿verdad? Y cuando acuatizó el avión, voltea con su copiloto y dijo, eso no estuvo tan mal, ¿verdad? Lo que quiere decir que cuando tú y yo manejamos el miedo con inteligencia, la mayoría de las veces nuestra experiencia es que no era tan difícil como en realidad se veía la situación. Pero lo que más me llamó la atención de esta entrevista es que el piloto estaba explicando todo su plan de acción y ya lo tenía listo y ya lo tenía en curso y de pronto la entrevistadora le dice,
¿Y cómo sabías que ibas a hacer esto? O sea, ¿qué tan tranquilo estabas? ¿Estabas más nervioso, más tranquilo? Y el piloto dice, es que cuando estaba haciendo todo esto, algo dentro de mi interior me decía, tú puedes lograrlo. Lo que quiero decirte que además de seguir estos pasos que hoy te acabo de compartir, necesitamos reconocer en qué habitación de nuestro corazón estamos tú y yo. Porque hay algo muy importante que tenemos que seguir trabajando, porque tú y yo este ciclo escolar tenemos que aterrizar un avión de alumnos que vienen viajando con nosotros, que vienen viajando dentro del proceso de aprendizaje. Y por eso es muy importante que te preguntes en qué habitación de tu corazón vives tú. Dicen que en los pasillos profundos y privados de tu corazón se encuentra una habitación. Se llama la habitación del reconocimiento. Y ahí van tus pensamientos positivos y las cosas positivas que reconoces acerca de ti mismos en todo momento. Y puede haber palabras como excelente maestro, excelente cocinero, hermosos ojos, eficiente, valiente, creativo, dedicado. Y todas estas cosas empiezan a hacer que el aprecio por tu persona empiece a subir cada vez que entras en la habitación del reconocimiento. Se dice que mientras más tú y yo vivamos en la habitación del reconocimiento, más orgullo sentimos de ser nosotros mismos. Y se sabe que todas las cosas que hay en la habitación del reconocimiento fueron almacenadas en ti gracias a las cosas positivas que has vivido con tus seres queridos, a tus momentos de éxito, a tus momentos de triunfo y quizás a esas palabras que te dijeron tus padres, tus maestros y tus compañeros. Quiero recordarte que las cosas que hay en la habitación del reconocimiento son reales, honorables y buenas. Y aunque hay muchas personas que cuidan esta habitación, hay otras que al paso de los años la empiezan a descuidar y poco a poco se olvidan de ella. Esto tiene que ver con que del otro lado del pasillo oscuro de tu corazón hay una habitación que compite con este lugar. Se conoce como la habitación del menosprecio. Y aquí están todas estas cosas que te desagradan, que te avergüenzan, que llegaron ahí por frustración, tus miedos, tus sentimientos heridos, expectativas sin cumplir, debilidades, fracasos, malos hábitos, palabras hirientes. Y las malas decisiones se encuentran escritas con letras grandes en esta habitación que cubren el área de pared a pared. Dicen que en la medida en la que tú y yo entramos una y otra vez a la habitación del menosprecio, una y otra vez vamos con nuestra mente a esta habitación, empezamos a pensar que no vamos a poder, que no merecemos ciertas cosas, ser amado, tener prosperidad, pensamos que no podemos lograr las cosas. Y dicen que vivir en la habitación del menosprecio hace que la amargura se propague como una gran enfermedad. Esto hace que tu mente se llene de muchísimos miedos y cada vez empiezas a pensar que no tienes capacidad de lograr tus sueños. Cuando tú entras a la habitación del menosprecio, el aprecio que sientes por ti empieza a decrementar cada segundo que pasas ahí. Y lo que te tienes que acordar es que tal vez piensas que las cosas de la habitación del menosprecio son reales, pero a mí me gusta mucho reconocer que también lo son las cosas que se encuentran en la habitación del reconocimiento. Todas estas cosas también son reales y tenemos que acordarnos que el amor conoce la habitación del menosprecio. Tenemos que acordarnos que el amor por nuestra persona sabe que existe y no niega que existe, pero cuando nosotros procuramos amarnos, elegimos no vivir en ella. Amarnos a nosotros mismos es creer lo mejor de nosotros, darnos oportunidades para crecer y negarnos a completar nuestros retos con suposiciones negativas. Ya sabía que no se iba a poder, ya sabía que otra vez iban a haber clase en línea, seguro todo va a salir mal. Corramos de ahí. Tenemos que recordar que cuando vivimos en la habitación del reconocimiento y sentimos que nuestros miedos se hacen grandes, grandes, a veces pasa, el amor hace todo lo posible por seguir adelante. Si de verdad queremos salir adelante en la vida, tenemos que dejar que sea el amor y no el miedo lo que guíe nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Y si entramos a esta habitación, es solamente para escribir cubierto por amor, cubierto por entendimiento. Sí, sí tengo esto, pero voy a seguir adelante, voy a salir. Yo puedo, para que cuando a ti te toque aterrizar un avión como este piloto que lo hizo exitosamente, nos demos la oportunidad de reconocer que hay cosas increíbles
de nosotros, que nos dan la oportunidad de llegar muy, muy lejos. Te invito a que este ciclo escolar nos demos la oportunidad de vivir en la habitación del reconocimiento, porque tú y yo somos un libro lleno de sueños, esperanzas y talentos por descubrir. Te deseo de todo corazón que este semestre vivas en la habitación del reconocimiento para que cada vez que enfrentes un miedo haya una voz dentro de ti que diga, yo sí voy a poder aterrizar este avión, yo sí voy a poder resolver este reto, porque de ti depende, de esta fe depende, de esta gasolina depende, que este momento de pandemia nos haga crecer y expandirnos con toda nuestra luz o nos haga chiquitos, porque se nos olvidó reconocer todo el potencial que existe en cada uno de nosotros. Les agradezco muchísimo la invitación, espero de todo corazón que esto sea algo que les sirva, que les ayude, que les aporte. Les comparto en mis redes sociales, todos los martes estamos haciendo Facebook Lives para poder ayudar a la gente a guiar sus emociones. Tenemos un programa de inteligencia emocional para adolescentes que explica las emociones justo como te las acabo de explicar el día de hoy. Tenemos cursos en línea para padres de familia y maestros que tú descargas como una aplicación tipo Netflix, donde puedes correr esta información sobre diferentes áreas de inteligencia emocional. Y mi intención es que si tienes alguna pregunta y hoy no alcanzaras a preguntar, te acerques siempre a las redes sociales para poder pues estar en contacto y apoyarte en este camino de ser un maestro en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, psicóloga. Estamos, pues, la verdad, muy atentos y muy congratulados por esta charla matutina que nos viene muy bien para emprender justamente el inicio del semestre y las clases. Como tal, pues bueno, decir que la charla como tal se ha grabado y la tendremos en YouTube. Para quienes se interesen, a la audiencia que se interese, por favor diríjanse con los respectivos coordinadores académicos de cada campus para hacerles llegar el link. También es importante que sepan que muy gentilmente y generosamente la psicóloga Alejandra nos compartió el miedómetro. Justamente lo está compartiendo mi colega, la doctora Melanie, en el chat. Por favor, a quien le interese, vayan al chat directamente, descárguenlo, resguárdenlo y por supuesto pongámoslo en práctica, ¿no? Que es ante todo la invitación que nos ha hecho en este momento y a través de esta charla la psicóloga Alejandra Molina. Bien, vamos pues a continuar con el protocolo, ¿no? En concreto, nos interesa reconocer el trabajo de la psicóloga Alejandra Molina. Sé que están viendo como tal en la pantalla justamente su constancia de participación. A la psicóloga Alejandra Molina, el CETIS Universidad, le otorgamos como tal esta constancia, por impartir la conferencia El manejo inteligente del miedo en tiempos de pandemia, que dirigió a los estudiantes de la maestría en educación a nivel sistema. Firma nuestro director del colegio, el doctor José Luis Bonilla. Y muy particularmente agradezco las gestiones, el liderazgo de la doctora Melanie Montes para realizar de manera pues muy organizada este evento, que por ahí, psicóloga, es importante que sepa que en el chat pues se está comentando pues lo grato, lo rico que fue escuchar este mensaje de aliento y de motivación para continuar con un trabajo pues digamos acorde, ¿no? Al manejo emocional y atendiendo el manejo emocional como una esfera totalmente clave para nuestro desempeño y desarrollo humano. Así que bueno, pues agradecemos muchísimo su participación, su gentileza, su cariño hacia CETIS Universidad como egresada, por supuesto, y como profesional. Antes de dirigirnos ya a nuestras aulas, voy a dejar el micrófono a la doctora Melanie Montes porque nos quiere pues despedir y antes de despedirnos darnos un importante mensaje. Así pues, a través de este reconocimiento, de esta constancia, agradecemos de corazón y de veras, sinceramente, el acompañamiento y la participación de la psicóloga Alejandra Molina. Muchas gracias. Gracias, Carla. Reitero mi agradecimiento a Alejandra Molina, a Norma Cervantes, que nos ayudó con la gestión, a todos los asistentes, estudiantes de la maestría, del doctorado, profesores, invitados especiales. Gracias por
por haber acompañado esta conferencia. Estamos seguros a partir de los comentarios que hemos recibido que ha sido reconfortante, un buen espíritu, ánimo para comenzar con este año y con este ciclo. Antes de despedirnos, como dijo Carla, me gustaría compartirles la invitación al Encuentro Iberoamericano de Educación que tendrá lugar el 21 y 22 de enero. Les compartí el programa con el link del registro. Espero que puedan acompañarnos, ya que CETIS es sede de este evento iberoamericano y entonces será para nosotros un placer poder contar con su presencia. Esto era el comentario que quería hacerles. A quienes son estudiantes, los invitamos a irse a sus clases. A quienes son invitados, agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y los despedimos. Les deseamos un excelente día. Gracias, gracias a todos. Gracias. Ya voy, Dani, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. Ay.